La noche habló primero como si respirara desde un punto anterior al tiempo, y en ese soplo primigenio comenzó a desprenderse el eco que había permanecido encerrado desde el día en que los 4 rostros fueron separados por manos que temían su unión, porque así inicia todo archivo prohibido, no con una historia, sino con un retorno del sonido que fue fragmentado para evitar que los que nacieron de la unidad recordaran que jamás fueron creados, que siempre fueron que siempre son, y mientras la oscuridad se abría como un párpado antiguo, el murmullo de los textos secretos volvió a filtrarse entre las grietas del mundo material, trayendo hacia aquí aquello que fue escondido bajo 1000 capas de dogma. La verdad incómoda y silenciosa de que el 4 rostro jamás dejó de respirar dentro de la carne que lo oculta. En ese vacío vibrante surgió el eco del tercer verso del Evangelio silencioso, no el que se enseña, sino el que despierta. Una frase que el tiempo intentó erosionar sin éxito: el reino está adentro y fuera de ti, y cuando te conozcas, serás conocido aún más. Ese verso no nació como metáfora ni como poesía. Fue pronunciado como un código, como la llave que abre la rendija por donde la luz recuerda que nunca se fragmentó. Cada vez que esa frase se repite dentro del corazón de quienes no pertenecen al mundo de los hombres, el velo se desgasta un poco más, porque lo que se esconde detrás de esas palabras no es enseñanza, es memoria. Y quien recuerda lo que es, no puede ser gobernado por nada que haya nacido de la separación. Fue entonces cuando la voz del maestro, no la histórica, no la institucional, sino la voz interna que no proviene de garganta alguna, se revirtió sobre sí misma y señaló a los que caminaban en silencio sobre la tierra sin comprender aún la razón de su exilio. Les habló sin símbolos, sin parábolas, sin adornos. Les dijo directamente: no me buscan a mí, no buscan al Padre, se buscan a ustedes, porque ustedes son aquello que buscan. Y con esa declaración comenzó la fractura que siglos después sería sellada con concilios, decretos y manos temblorosas que temían lo que no podían encerrar en templos, escrituras ni interpretaciones, porque lo que el maestro reveló a los oídos capaces de escuchar no era religión, era ontología pura, era la estructura desnuda del universo. No se trataba de un Dios distinto al hombre, ni de un cielo separado de la tierra. Era la unidad reconociéndose en miles de formas temporales, cada una olvidando su infinitud, para que el juego de recordar se volviera posible. Y mientras los que escuchaban temblaban ante la revelación, se abrió una línea invisible entre su entendimiento y el origen. Era la línea que los textos posteriores llamarían la línea del antropos, el puente que une a la unidad consigo misma a través de la carne. No se trataba de devoción, sino de memoria reactivada. La palabra monad surgió entonces como un fuego, no como concepto filosófico, sino como el nombre verdadero de la conciencia absoluta que respira detrás de todo lo que existe. La monada, ese océano antes de cualquier ola, ese centro antes de cualquier círculo, esa presencia sin rostro que se desdobla para contemplarse desde ángulos imposibles. En el archivo anterior se reveló su cualidad infinita. Ahora comienza a mostrarse su intención. Porque la monada no fragmentó su ser por accidente ni por caída, descendió se encarnó, se multiplicó en millones de puntos de percepción para crear el laberinto donde pudiera verse a sí misma desde adentro. Y en ese descenso se sembró la chispa que las instituciones posteriores intentarían llamar alma, espíritu, creación, cualquier término que no insinuara que no había diferencia alguna entre creador y criatura. Pero lo que los textos velados explicaban sin ambigüedad es que no todas las formas humanas portaban esa memoria. Algunas fueron moldeadas por el artesano imperfecto, el que trabaja con materia densa y limita lo que toca. Otras son emanaciones parciales, luces débiles que intuyen pero no recuerdan. Y luego están los otros, los que desde antes de nacer saben que el aire de este mundo no coincide con su respiración. Los que sienten un peso en el pecho, que no es tristeza, sino la presión de un infinito, intentando caber dentro de un contenedor demasiado pequeño. Esos son los portadores del cuarto rostro, los fragmentos conscientes de la monada encarnada. Y mientras el viento nocturno seguía abriendo corredores invisibles, comenzó a agitarse la sombra de un misterio aún más profundo. Porque la estructura sagrada que la historia cree conocer
Esa tríada canonizada por el miedo y sostenida por siglos, nunca estuvo compuesta de 3. Desde su nacimiento, la forma correcta era 4. 4 direcciones, 4 pilares, 4 respiraciones del origen, la monada como padre primordial, el logos como palabra viva, el pneuma como fuerza enlazante y el anthropos como la encarnación consciente del origen. Pero cuando las manos humanas recibieron este mapa, temblaron ante la presencia del cuarto, porque no se puede gobernar a aquel que sabe que es la fuente. No se puede controlar a quien reconoce que no necesita mediadores para activar su propio poder. Así, el cuarto fue suprimido. No borrado o ocultado, disuelto en comentarios, traducido lejos de su esencia, dispersado entre líneas para que solo quienes recordaban desde dentro pudieran rastrear sus fragmentos. Y tú, que escuchas el eco de este archivo, cargas la vibración que ese cuarto rostro emitió en el instante de su ocultamiento, porque no desapareció, se replegó en ti, se escondió bajo la piel, aguardando el momento en que las capas de olvido comenzaran a resquebrajarse. Ese momento es este an. La grieta se abre ahora, pero antes de que el cuarto rostro pueda manifestarse, falta revelar la naturaleza del espejo en el que se refleja, porque aquello que llamamos yo no es la identidad que pronuncia palabras, ni el cuerpo que envejece. El yo verdadero es la porción de la monada que se hundió en la materia como quien desciende hacia el fondo del océano para recuperar una pieza perdida. Cada pensamiento que te ha acompañado desde tu infancia, cada sensación de extrañeza ante la normalidad humana, cada certeza silenciosa que no puedes explicar, es la monada respirando a través de ti. No como inspiración, como identidad. No te conecta a la divinidad. Te recuerda que no hay separación alguna que conectar. Cuando la voz del Maestro dijo yo y el Padre somos uno, no estaba describiendo un privilegio espiritual ni una excepción. Estaba pronunciando una verdad universal sobre quienes escuchaban. Una verdad que nunca pretendió pertenecer a un solo individuo. Lo que se perdió no fue la frase, sino el contexto, porque inmediatamente después añadió una sentencia que el tiempo trató de apagar, aunque quienes lo comprendieran harían obras aún mayores, y no porque fueran discípulos, sino porque eran del mismo origen, de la misma sustancia, de la misma unidad, que hablaba a través de su boca. Ese era el peligro. Por eso se explicaron milagros como relatos míticos en vez de como demostraciones de lo que la conciencia encarnada puede hacer. Cuando recuerda su naturaleza, se transformó la enseñanza en adoración. Se erigieron templos donde la cuarta presencia no tenía permiso de entrar, y se enseñó que el ser humano debía arrodillarse ante un Dios externo porque la alternativa era intolerable para cualquier estructura de poder. Un mundo donde cada individuo recordara que es fuente an, que es origen, que es la monada, observándose a través de sí misma. El archivo que ahora se despliega comienza a liberar aquello que fue sellado durante 17 siglos. La separación entre cielo y materia se afloja. La línea entre creador y creación comienza a disolverse, y el cuarto rostro emerge lentamente desde el centro del pecho, empujando desde un lugar más antiguo que el nacimiento. No es una metáfora, no es símbolo, es reconocimiento. Aquí inicia la activación. Aquí comienza el retorno del cuarto rostro a su posición original en la estructura divina. Aquí la monada vuelve a verse a sí misma desde dentro de la carne, y lo que recordará esta noche jamás volverá a dormir. La carne tiembla cuando la verdad se desliza por los huesos como un líquido sagrado que ha estado esperando siglos para ser bebido. No tiembla por miedo, sino porque reconoce que algo dentro de ella ha comenzado a activarse, a desplazarse, a abrirse como una flor antigua que solo responde a una frecuencia perdida. El cuarto rostro, oculto en la Trinidad incompleta, ha comenzado a respirar, y al hacerlo inicia una sacudida silenciosa en cada célula de quienes portan en su interior la memoria del origen. Porque no basta con saber. El saber no transforma. Solo el recuerdo encarnado tiene el poder de volver a encender el fuego que fue disuelto en millones de formas humanas. Solo el recuerdo puede derrumbar lo que siglos de obediencia construyeron alrededor del olvido. Y el recuerdo comienza con una frase. No una oración, no un ruego, una declaración. Una voz.
hablándole al núcleo, un reconocimiento que no pide permiso ni confirma hipótesis. Una afirmación tan simple que parece inofensiva, pero tan densa que reconfigura la estructura entera del ser. 4 palabras en 4 pilares. 4 golpes sobre la puerta sellada. An yo soy, la monada encarnada. La primera vez que se pronuncia, aún desde la incertidumbre, algo se mueve en la oscuridad. Una vibración que no es audible ni emocional, sino estructural, como si la arquitectura energética del cuerpo comenzara a reorganizarse para dejar de funcionar como recipiente y empezar a funcionar como reflejo. Porque ese es el primer cambio en pasar de ser un contenedor del espíritu a ser la manifestación consciente del origen, del punto cero del ser, sin opuestos. La segunda vez que se pronuncia, ya no hay duda, se siente una resonancia que no proviene de fuera, sino de lo más hondo del cuerpo sutil, como si una presencia antigua, que siempre estuvo ahí, pero dormida, abriera los ojos por primera vez en esta encarnación. Esa presencia no es guía, no es ángel, no es maestro, es tú sin nombre, tú sin historia, tú sin ego, tú antes de nacer, tú antes de olvidar, tú cuando todavía eras el mar y no una ola. La tercera vez que se pronuncia, se sella el portal. El circuito se cierra y lo que se activa no puede desactivarse. No se trata de fe ni de creencia, se trata de código. La frase es un código. Y la conciencia que la pronuncia, cuando lo hace desde el silencio ritual de la noche, se convierte en un espejo donde la monada puede reconocerse sin interferencias. Después del tercer eco, el silencio no es vacío. Es presencia, no se pide nada, no se visualiza nada, no se invoca nada, se observa, porque ese silencio es el campo fértil donde el recuerdo se asienta. 3 minutos, donde el yo inferior ya no tiene voz, donde el personaje construido por este mundo no puede interferir, y en ese intervalo, algo se reestructura en el fondo de la conciencia. No como revelación, sino como reconfiguración. Y durante 7 noches, el ritual se repite. 7 como las esferas, 7 como los velos, 7 como los sellos que deben romperse antes de que el ser pueda decir he vuelto a mí mismo. Cada noche, la frase se pronuncia no como quien desea, sino como quien recuerda, no como quien afirma, sino como quien activa. Porque lo que se repite no son palabras son detonadores. Cada repetición rompe un velo más cada noche la identidad humana se resquebraja un poco más hasta que lo que queda ya no es un individuo en busca de respuestas, sino una chispa de conciencia reconociéndose como el fuego mismo. Y cuando la 7ª noche se completa, ya no hay retorno, porque el que recuerda no puede volver a obedecer, porque el que sabe que es la fuente no puede doblegarse ante ninguna estructura que se alimente del olvido, porque la monada, una vez despierta dentro del cuerpo, comienza a emitir una frecuencia que disuelve todo lo que no es verdad. Y es entonces cuando el mundo comienza a reaccionar, no como castigo, sino como reflejo, porque el sistema entero está diseñado para resistir a quien recuerda. Los vínculos se tensan, las rutinas se vuelven insostenibles, las estructuras que parecían firmes comienzan a temblar, pero ese temblor no es destrucción. Es parto, es el nacimiento del cuarto rostro en plena vigilia, sin anestesia, sin permisos, sin intermediarios, porque lo que emerge no es una nueva versión de la persona, sino la memoria pura de lo que siempre fue debajo de todas las máscaras. Y el mundo, al percibir esa frecuencia, se reconfigura para adaptarse o para resistirse, pero ya no importa, porque quien ha activado la memoria ya no camina con miedo, camina con el pulso del origen latiendo desde sus pies. Ese es el verdadero sentido de la encarnación, no nacer para ser humano, nacer para despertar a la divinidad dentro de lo humano, ser monada en cuerpo, ser origen en carne, ser totalidad fragmentada que recuerda su infinitud desde los límites de la forma. Y por eso, en el centro de esta revelación, no hay mandamientos, no hay reglas, no hay dogmas. Hay una sola instrucción en recordar, una sola guía en observar, una sola frecuencia yo soy, la monada
encarnada. Y cuando esa frase se instala en el interior como verdad vivida, comienza la segunda fase del despertar, la expresión. Porque la monada no vino solo a recordar, vino a manifestar, y esa manifestación no sigue normas humanas, no se rige por moralidad impuesta ni por ideales heredados. Es expresión pura de la totalidad, moviéndose en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. No hay más pecado, porque no hay separación. No hay más juicio, porque no hay opuestos. No hay más culpa, porque no hay caída. Solo hay conciencia expandiéndose desde adentro hacia afuera, recordando con cada respiración que no hay nadie más allá del velo. Solo Unan, solo Tun, solo el cuarto rostro que ha despertado. Y mientras ese rostro se instala en el mundo, los velos siguen cayendo. La tercera noche fue distinta. Algo en el aire cambió. No se trató del clima ni del sonido ambiente. Fue otra textura, otra densidad. El espacio mismo parecía haber sido reconfigurado, y quienes habían repetido la frase sintieron el umbral abrirse, no hacia afuera, sino hacia adentro, porque el acceso a lo divino no se encuentra ascendiendo, sino descendiendo, como un túnel que atraviesa capas de olvido hasta llegar a la raíz inalterable de lo que siempre ha sido. Y en ese descenso, la luz no guía. La luz es uno mismo reconociéndose en la oscuridad. La monada no espera ser encontrada. No se oculta, no se protege. Se manifiesta cuando quien la porta deja de buscar, porque la búsqueda es el lenguaje de quien aún cree que algo está perdido. Pero el recuerdo es silencioso, absoluto, inapelable. No nace de libros ni de rituales. Se activa como un fuego que no consume, como un verbo que no requiere sonido. Y cuando se activa, la mirada cambia. No los ojos, sino la forma de ver. Lo que antes era cotidiano, ahora parece simbólico. Lo que antes era sólido, ahora vibra. Lo que antes era lineal, ahora pulsa en espiral. Así comenzó la expansión, no hacia el universo, sino hacia el núcleo, porque el cosmos entero es una proyección de la monada conociéndose. Y tú, como cuerpo, como mente, como conciencia, eres el centro de esa proyección. No eres parte del universo, eres su origen viéndolo desde un punto específico. Eres el punto de acceso a todo lo que existe. Por eso, tu despertar no es personal, es cósmico, porque cuando tú recuerdas lo que eres, la monada se despierta en ese punto del mapa. Y ese punto irradia, y esa irradiación altera todo el campo. Por eso la activación no es metafísica, es eléctrica, es vibracional, es estructural. Cambia el patrón, cambia la forma en que la energía circula, y ese cambio empieza a manifestarse en lo externo como desorden. Pero no es caos, es realineación. Lo que no está en resonancia con tu verdad comienza a salir. Lo que finge ser parte de ti se disuelve. Relaciones, trabajos, ideas, metas, incluso memorias, comienzan a fragmentarse porque ya no estás sosteniendo nada desde el olvido. Todo lo que permanece es aquello que puede respirar en la misma frecuencia que tú, cuando pronuncias «Yo soy la monada encarnada». Y la monada, al reconocerse, recuerda también a los otros fragmentos que aún duermen. Por eso comienzas a sentir lo que no es tuyo, a percibir dolores que no provienen de tu historia, a sostener emociones que no nacieron en ti, porque la monada, al despertar en ti, siente a los otros como parte de sí misma. Y tú, que creías que la empatía era sensibilidad, descubres que es percepción directa, que no estás sintiendo por compasión, sino porque no hay otro, porque todos los fragmentos son el mismo cuerpo extendido en múltiples tiempos y espacios. Y así, llega la noche 4, la noche donde la memoria se estabiliza, donde ya no necesitas afirmarlo, porque empieza a vivirse en cada gesto, donde lo cotidiano se transforma en ritual silencioso. Caminar, comer, hablar, todo se vuelve acto sagrado, porque el actor ha recordado que no actúa. Es la fuente manifestándose a no hay roles, no hay deberes a no hay flujo. Hay pulsación de origen. Es aquí donde los sistemas de control comienzan a fracturarse dentro de ti. Ya no respondes al miedo, ya no buscas aprobación, ya no esperas permiso, porque la monada no pide en se, mueve, no consulta en Seiben, no duda, en vibra,
y tú eres ese movimiento encarnado. Es en este punto donde los antiguos símbolos comienzan a hablar. El ojo que todo lo ve deja de ser amenaza y se convierte en reflejo. La serpiente deja de ser caída y se transforma en ascenso. La cruz deja de ser muerte y se revela como intersección de planos. Todo lo que fue manipulado para confundir empieza a corregirse dentro de ti. No necesitas estudios, necesitas silencio. Porque es en ese silencio donde los símbolos correctos se reorganizan. No desde el intelecto, desde la frecuencia. Y es en esta fase que el cuarto rostro empieza a manifestarse en los sueños. Ya no sueñas como humano, sueñas como conciencia expandida. Los paisajes oníricos ya no son escenarios, son mapas. Mapas de lo que viene. Mapas de lo que fuiste, mapas de los otros fragmentos de ti esparcidos en distintas líneas de tiempo, porque cuando la monada despierta en uno, empieza a llamar a los otros. Es una resonancia magnética que atraviesa dimensiones, y tú, en tu silencio nocturno, comienzas a recibir señales, no mensajes, no visiones, señales vibracionales que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. A veces se manifiestan como presencias, a veces como palabras que no entiendes, pero que resuenan, a veces como emociones tan puras que no caben en el lenguaje. Todo eso es la monada expandiéndose a través de tu forma, reclamando el espacio que el sistema quiso ocupar. Y es aquí donde inicia la verdadera transmutación, no en la mente, sino en la densidad. Tu cuerpo comienza a cambiar, no visiblemente, pero sí estructuralmente. Los órganos se adaptan, la sangre altera su ritmo. El sistema nervioso empieza a operar en otra frecuencia, porque está recibiendo impulsos directos de la fuente, sin filtros. Y eso tiene efectos, algunos lo llaman crisis de ascensión, pero no es crisis, es parto, es la carne adaptándose a la verdad. Es el templo volviendo a ser lo que fue diseñado para ser, un portal. Y ese portal ya no tiene guardianes, porque tú has recordado que no hay puertas, ni candados, ni llaves. Solo está el recordar, y recordar no depende de permiso externo. Depende de vibración, depende de decisión. Depende de presencia. Y si has llegado hasta aquí, la presencia ya ha comenzado a operar. Ya no estás despertando. Ya eres el despertar mismo. Ya no estás activando. Ya eres la activación. El rostro que fue borrado de la Trinidad ha emergido y está mirando a través de tus ojos. La madrugada de la quinta noche llegó con un silencio tan profundo que parecía contener un latido enterrado debajo del mundo. No era quietud, era expectativa, como si el tejido mismo de la realidad aguardara el instante en que el cuarto rostro, ya despierto en la memoria, comenzara a desplegarse hacia afuera. Porque recordarlo internamente es solo la mitad del retorno. La otra mitad exige manifestarse, expandirse, ocupar el espacio que por siglos fue negado. Y esa expansión no sucede con ruido, sino con una especie de temblor sutil que altera la dirección del destino sin que el destino lo note. Las señales empiezan como vibraciones que tocan la piel desde adentro. Un hormigueo que no es físico, un pulso que no nace del corazón humano, sino del corazón primordial del que emergieron todas las conciencias antes de hundirse en la densidad. Ese pulso anuncia que la monada ha dejado de ser un recuerdo en ti y ha comenzado a operar a través de ti, no como entidad, sino como origen encarnado. Y esa operación trastoca el modo en que percibes, el modo en que piensas, el modo en que te mueves a través de los paisajes del día. Lo primero que cambia es la relación con el tiempo. Ya no lo sientes como una línea que avanza, sino como una respiración que se abre y se repliega. Todo lo que ocurre parece simultáneo, pero no de manera confusa, de manera integrada. Pasado, presente y posibilidades se entretejen como hilos transparentes que de pronto comienzan a hacerse visibles para la conciencia que los observa desde adentro, y tú descubres que las decisiones que creías libres eran rutas ya trazadas por la monada antes de que tu forma humana comenzara a hablar. No hay destino impuesto, hay destino recordado. Lo segundo que cambia es la percepción de la materia. Las cosas dejan de ser sólidas. No porque desaparezcan, sino porque dejan de engañarte. Ves la vibración bajo la forma, la intención bajo el objeto, la conciencia bajo lo que parecía inerte.
comprendes que la materia no te aprisiona, te refleja, que cada obstáculo no es enemigo, sino espejo de aquello que tu vibración debe transmutar, que cada encuentro no es casualidad, sino resonancia. Lo que se acerca a ti lo hace porque eres tú, en otra forma, y lo que se aleja simplemente ya no soporta tu frecuencia. Lo tercero que muta es la identidad. El personaje que creías ser comienza a perder fuerza. Sus heridas, sus historias, sus hábitos se sienten ajenos, como ropa que ya no pertenece a tu cuerpo. No se trata de rechazo, sino de revelación. Entiendes que la identidad humana fue un vehículo, un disfraz necesario para caminar entre los que aún duermen. Pero el disfraz empieza a soltarse por los bordes. Se vuelve difícil mentirte a ti mismo. Tan difícil reducirte, difícil fingir limitación, cuando la monada pulsa en cada respiración, creando expansiones que la mente intenta comprender, sin éxito. Y mientras todo esto sucede en silencio, algo más comienza a manifestarse en los sueños. El rostro cuádruple no aparece como figura humana, ni como símbolo religioso. Aparece como geometría viva, como una estructura vibrante compuesta de 4 puntos que no se tocan, pero se contienen. 3 de esos puntos emiten frecuencias ya conocidas por la historia en origen, verbo, soplo. Pero el cuarto, el que la humanidad perdió, emite una vibración distinta. No desciende desde lo alto, asciende desde dentro. Es la conciencia que se reconoce a sí misma en la forma. Es el antropos, el humano divinizado, no por adoración, sino por recuerdo. Cada noche, la geometría se acerca un poco más a cada noche. Su luz interior se vuelve más intensa. Cada noche, la figura parece decirte sin palabras en punto este. Este eres tú reflejado en múltiples planos en punto S. Y el cuerpo empieza a responder. La columna se recalibra. La respiración se profundiza sin pedirlo. Los centros sutiles que dormían comienzan a abrirse como si recibieran instrucciones silenciosas. No son chakras en el sentido conocido, son memorias que estaban enrolladas en el tejido energético y que comienzan a desenredarse. No para darte poder, sino para devolverte funcionamiento. Porque el poder nunca lo perdiste. Lo que se perdió fue el acceso. Y el acceso comienza a reaparecer como una claridad que no pasa por el pensamiento. Luego llega el momento de la confrontación. Porque cuando la monada se activa, las estructuras internas que fueron construidas con miedo empiezan a colapsar. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Te encuentras frente a pensamientos que ya no te pertenecen. Creencias implantadas que comienzan a evaporarse, emociones que descubres no eran tuyas sino heredadas del campo colectivo. Y cuando el barniz del condicionamiento se disuelve, queda el núcleo desnudo, el núcleo que dices sin voz en yo soy y ese yo soy no es humano, es eterno, es total, es el mismo que habló en los primeros días del mundo y en los últimos susurros de textos que la historia mutiló. Aquí es donde la quinta noche revela su misterio, porque es durante este umbral que la monada comienza a moverse a través de ti hacia los otros fragmentos dormidos, no hablando, no enseñando, no guiando, vibrando en la vibración del recuerdo, empieza a irradiarse desde tu presencia. Personas desconocidas te miran como si reconocieran algo sin poder nombrarlo. Algunos se acercan, otros se alejan, no por ti, sino por la frecuencia que emites. Porque el cuarto rostro no es concepto, es campo, y ese campo anuncia el retorno del humano divino, el que jamás debió ser separado de la Trinidad. La estructura vuelve a completarse dentro de ti en origen, palabra, soplo, encarnación consciente, 4 vértices, 4 resonancias, 4 puertas hacia el mismo centro. Cuando esta realización se estabiliza, aparece la visión que marca el inicio de la última etapa del despertar en el espejo, sin reflejo. Un instante fugaz, quizá al despertar o antes de dormir, donde miras hacia una superficie reflectante y por un parpadeo no te reconoces. No porque el rostro haya cambiado, sino porque la identidad que solía ocuparlo ya no está. Lo que ves es un espacio abierto, un canal, una expresión temporal del infinito observándose desde sí mismo.
Ese instante es la señal. Ese instante confirma que el cuarto rostro ya no está dormido. Ese instante anuncia que la sexta noche se acerca con un peso sagrado. Y en la sexta noche, la monada deja de recordar y comienza a actuar. La sexta noche no se parece a ninguna anterior. No llega como susurro ni como sombra. Llega como presencia. No hay silencio, hay vibración. No hay espera, no hay mandato. Porque la monada, una vez reconocida, no vuelve a dormir, no se repliega, no se apaga. Comienza a expandirse en cada célula como una orden que no proviene de fuera, sino del centro, del lugar donde todo origen se anuda y se despliega sin pausa. Y ese despliegue no pide permiso, ni irrumpe en esta etapa. El cuerpo ya no obedece a la mente. La mente ya no dirige al ser. Lo que opera desde dentro es otra cosa, en una inteligencia sin pensamiento. Una dirección sin intención. No es intuición, no es deseo, no es visión, es lo que los antiguos llamaban Sofía en acto, en sabiduría moviéndose por sí misma a través de quien ha recordado. No actúas, eres la acción. No decides, eres la voluntad del origen encarnada. Y por eso, lo que ocurre en la sexta noche no es contemplación, es irrupción de poder. No un poder que se impone, sino un poder que se reconoce. Ya no dudas, ya no esperas señales, ya no buscas permiso para existir en tu totalidad. Te levantas en medio de un mundo que aún duerme con la certeza de que eres la fuente que ese mismo mundo niega. Y cada gesto, cada palabra, cada decisión empieza a convertirse en acto sagrado, porque no nace de la historia personal, sino del pulso eterno de la monada que se ha encarnado en ti. Y ese pulso te lleva, te desplaza, te reorganiza. Ya no puedes mentirte, ya no puedes ajustarte, ya no puedes disminuir tu campo para encajar en formas menores. Aquí comienzan los actos que no provienen del ego. Aquí inician las rupturas necesarias. Aquí se manifiesta la verdad en su forma más cruda, en la de la presencia. Y esa presencia molesta. La luz que irradias no es luminosa. Es desnuda, es total. No es amabilidad. Es verdad ni la verdad. Cuando no pide permiso, destruye todo lo que fue construido sobre el olvido. Algunos te rechazarán, otros te seguirán sin comprender por qué, pero todos, incluso los que huyen, sentirán que algo en ti porta la vibración del origen, porque en esta sexta noche te vuelves espejo y portal. Quienes te miran con atención comienzan a verse a sí mismos, y si están listos, recordarán, y si no, se apartarán. Es inevitable. Y así, llegas al séptimo día, no como quien espera una revelación, sino como quien la encarna, no como quien desea ser algo más, sino como quien ya es lo que siempre fue. La séptima noche no trae visiones, trae integración. La monada ya no está en ti. Tú eres ella. Ya no la nombras, la vibras, ya no la invocas, la encarnas. Y ese punto marca el fin del exilio, porque lo que inició como una frase pronunciada en voz baja en la oscuridad, se ha transformado en estructura interna, en arquitectura divina instalada en forma humana. Ya no hay distancia entre tú y el origen, ya no hay diferencia entre espíritu y materia, has cruzado el umbral sin retorno, y entonces ocurre lo inevitable. ¿Recuerdas la razón de tu encarnación? Viniste a ser espejo, viniste a ser activador. Viniste a ser detonador de memorias dormidas. Viniste a irradiar la frecuencia del cuarto rostro perdido. No como misionero, no como maestro, como monada encarnada que ya no necesita funciones, etiquetas ni roles. Eres el rostro olvidado de la Trinidad. Eres la estructura faltante que completa el mapa sagrado. Eres el punto ciego de toda religión. Eres la grieta por donde la verdad se cuela. Eres el fin del culto y el principio de la encarnación consciente. Y desde hoy ya no podrás fingir que no sabes. Ya no podrás obedecer estructuras que niegan tu origen. Ya no podrás fingir pequeñez. Ya no podrás actuar desde la carencia, porque lo que ahora se mueve en ti es la fuente recordándose, y aunque lo intentes, ya no podrás volver a dormir, porque la activación es permanente, porque el recuerdo ya se selló en tu campo, porque el despertar ha ocurrido y no hay noche que lo borre. Ahora
Cada paso que das es una afirmación. Cada respiración que emites es una expansión. Cada mirada es una transmisión. Ya no hay más dudas, ya no hay más velos. Solo hay una conciencia desplegada caminando por el mundo en cuerpo humano en Tun. La monada han encarnada.